Hola, buenas tardes. Soy Manuela García, madre de un niño adoptado en Rusia y que padece SAF, síndrome alcohólico fetal. Soy miembro de AFASA y trabajo como maestra. Por este motivo he aceptado con mucho agrado presentar la mesa de educación. En primer lugar, queremos agradecer a doña Ana María Jiménez, también madre adoptiva, y don Manuel Vázquez, su implicación y su interés por conocer la situación y la problemática que presenta el SAF en el ámbito educativo. Comparto la idea de que conocer a fondo la repercusión de este síndrome en la conducta de los niños y las niñas es un paso imprescindible para crear las medidas necesarias y para ello encontrar soluciones. La dedicación y compromiso de estas instituciones son la punta de lanza junto con las familias para que el cambio en el cual todos estamos trabajando sea una realidad. Una educación de calidad para nuestros hijos e hijas. Este es el pilar fundamental para su buen desarrollo futuro y su inserción en la sociedad. Garantizar una educación de calidad significa, por un lado, aumentar los recursos para su atención desde la primera infancia y tener una formación adecuada a sus capacidades, que les permita acceder en el futuro al mundo profesional e integrarse en la medida de lo posible a una sociedad compleja y cada vez más competitiva. Por ello, esta educación debe ser inclusiva, funcional y con perspectivas de futuro. A continuación, paso a presentar a los ponentes que componen la mesa. La primera ponencia está a cargo de doña Ana María Jiménez Ciruela, jefa del Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General de Participación y Equidad, que, como he dicho antes, también es madre adoptiva y con una sensibilidad especial con este tema, y de don Manuel Vázquez Uceda, jefe del Servicio de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad de la Dirección General de Participación y Equidad. Buenas tardes. Ambos intervendrán conjuntamente planteando el tema de la escuela inclusiva y el SAF, y de ellos podremos escuchar propuestas para mejorar la atención educativa de nuestros hijos. Esto funciona así, ¿no? Buenas tardes. Yo siempre digo que una de las cosas que nos dicen en las presentaciones es que yo no me puedo quedar sentado, o sea que me he levantado, ¿vale? Y además estamos muy lejos, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Como ha dicho la compañera, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Manuel Vázquez, soy el jefe del Servicio de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es sencillamente reflexionar juntos. Vamos a intentar hacer un camino en algunas situaciones que para vosotros son muy conocidas, son situaciones que generan notable sufrimiento en el día a día de las familias y son situaciones que en el sistema educativo, como bien nos ha dicho Dolores en algunas ocasiones, en el sistema educativo todavía no son totalmente conocidas. O sea, todavía no tenemos el conocimiento real de hasta qué punto vosotros estáis viviendo situaciones que evidentemente requerirían una atención, bueno, pues al menos desde un mayor conocimiento. Eso yo creo que lo tenemos claro, creo que es justo reconocerlo y a partir de ahí, desde ese reconocimiento inicial, yo creo que podemos entablar un diálogo interesante en el que nosotros, tanto Ana como yo, os lancemos, pues básicamente, cuáles son nuestras ideas al respecto, cuál es nuestra intención, cuál es nuestro interés en la promoción de un modelo de educación inclusiva y, por otro lado, podamos recibir, por vuestra parte, pues esas demandas, esas opiniones, esas propuestas de mejora que con total seguridad tenéis. O sea, estoy absolutamente convencido de que las tenéis y absolutamente convencido de que además nos las vais a decir. Por lo tanto, establecidas las reglas del juego, juguemos, ¿vale? Juguemos. Lo que vamos a intentar hacer no es una ponencia teórica ni muchísimo menos, sino que lo que vamos a intentar hacer es hacer un planteamiento que va a ir desde lo más general hasta lo más concreto. Por eso, Ana y yo, cuando nos invitaron a estar en esta ponencia, pues lo primero que dijimos fue, bueno, vamos a hacerlo juntos,
Y de esa manera vamos a hacer dos situaciones distintas. Por un lado, yo me voy a encargar de hacer esa parte general en la que hablemos un poco de, bueno, de cómo caminamos de alguna manera hacia un modelo de educación inclusiva y qué tiene que ver el alumnado con SAF en ese modelo de educación inclusiva. Y por otro lado, vamos a aterrizar después en la práctica de forma que Ana nos cuente de manera más concreta pues el abordaje de casos del SAF desde su propia vivencia, ¿vale? Entonces yo creo que así veremos una visión, pues yo creo que bastante completa. En primer lugar, lo primero que a mí me gusta decir en este tipo de intervenciones tiene que ver con la expresión escuela inclusiva. Todos habréis escuchado, seguro, que todo el mundo ha escuchado la expresión escuela inclusiva. Dos palabras que parece que se dicen muy rápidamente, pero que encierran una profundidad importante. Una escuela inclusiva habitualmente se suele relacionar con una educación adecuada para el alumnado que tiene discapacidades, se suele relacionar, pero nada más lejos de la realidad. O sea, un modelo de educación inclusiva es aquel modelo que persigue una atención educativa de calidad, en igualdad, para todo el alumnado, con independencia de cuáles sean sus circunstancias personales o sus circunstancias sociales. No es una definición de cualquier autor, o sea, no es una definición de un autor concreto, mejor dicho, sino que cualquier autor o cualquier autora que leáis que hable sobre educación inclusiva va a hablar de ese concepto de educación inclusiva. Y cuando se habla de educación inclusiva, se dice que hay determinados colectivos y determinadas personas que por diferentes circunstancias pueden tener mayor riesgo de estar en exclusión, mayor riesgo de no estar en inclusión dentro del sistema educativo. Por lo tanto, hablar de educación inclusiva es hablar de lo que he dicho al principio, un modelo educativo que atienda con calidad y atienda desde la equidad a todo el alumnado. ¿Tenemos un modelo educativo inclusivo? No. No tenemos un modelo educativo inclusivo, pero no tenemos un modelo educativo inclusivo porque yo todavía no conozco ningún sistema educativo que tenga un modelo educativo inclusivo. Ninguno. Ninguno es ninguno. ¿Vale? Por lo tanto, sí puedo decir que al menos desde todas las medidas que vamos adoptando, nuestra convicción es caminar hacia un modelo educativo inclusivo. Y cambiar un modelo educativo no es nada fácil. Entonces, vamos dando paso, cada vez un pasito más, cada vez otro poquito, de forma que poco a poco vayamos alcanzando lo que es el propósito inicial, que es conseguir un modelo de educación inclusiva. Cuando he dicho antes que desde el modelo de educación inclusiva se habla de una educación de calidad para todo el alumnado, no cabe duda de que hay colectivos que necesitan una mayor atención, una atención diferente. Ese colectivo que necesita una atención diferente, en la normativa, es el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que en todo el ordenamiento jurídico estatal, pues es el alumnado que tiene discapacidades, trastornos graves de conducta, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo español, altas capacidades intelectuales, y también se habla de aquel alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio que puede ser por muchísimas circunstancias. Por ejemplo, un alumno o una alumna que vive en un entorno rural en el que no tiene acceso a determinados servicios y hay que poner determinados servicios al alcance de determinados chavales. Por ejemplo, nosotros en la consejería tiene colegios públicos rurales que son una sede administrativa que reúne a varios centros y el profesorado, pues, de alguna manera itinera entre esos centros, y eso, por ejemplo, es una medida de compensación educativa. O también las medidas que se llevan a cabo en zonas en las que es más habitual la exclusión social. Es simplemente porque tengáis un mapa. Quiero llegar al SAF, ¿vale? ¿Qué tiene que ver el SAF con todo esto? Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, una de las cosas que cuando nosotros nos sentamos por primera vez con la asociación, una de las primeras cosas que nos dijeron es: queremos que el SAF esté en el Séneca.
El Séneca. ¿Sabéis lo que es el Séneca? Sí, ¿no? Pues el Séneca no es nada, el Séneca es una base de datos, no tiene nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es estar en Séneca? ¿Qué es estar en Séneca? Estar en Séneca es decir, oiga, que sé que está usted ahí. Básicamente, ¿vale? Básicamente. Os explico eso. Vamos a ver. Dentro de esos colectivos de alumnado de los que he hablado, hablar de necesidades específicas de apoyo educativo tiene una subcategoría que es la que he dicho, necesidades educativas especiales, que será el alumnado con discapacidades o con trastornos graves de conducta. ¿Vuestros hijos y vuestras hijas tienen discapacidades? ¿Todos? ¿Todos? No, seguro que no. Algunos sí y otros no. Yo veo a gente haciendo así. ¿Vale? Entonces, ¿tienen discapacidades? Algunos sí y otros no. Bueno, yo estoy diciendo de reconocidas. Hay unos tienen discapacidades reconocidas, unos sí, otros no. ¿Tienen trastornos graves de conducta? Algunos sí y otros no. No. Bien, entonces, ¿qué significa estar en Séneca como SAF? Nada. Y ahora vendría un murmullo. Ahora lo que toca es un murmullo. Pero claro, he cogido a la hora de la siesta y no hay murmullo. Entonces, ¿qué significa? Está bien. ¿Qué significa estar en Séneca como SAF? Nada. No significa nada. ¿O sí? A ver, para nosotros, el origen diagnóstico clínico de qué le pasa al nene no es lo más importante. ¿Vale? O sea, si hay un chaval que manifiesta un trastorno grave de conducta, porque habéis dicho, algunos habéis asentido con la cabeza y otros habéis dicho que no, cuando manifiesta un trastorno grave de conducta, a mí lo que me importa es que tenga un trastorno grave de conducta. Y luego ya indagaremos. ¿Vale? Luego ya indagaremos. Y ya veremos cuáles son las medidas que se pueden tomar con esos chavales. No voy a entrar en eso, porque luego la parte de ese supuesto práctico la va a hacer Ana. Pero no es tanto la importancia de la etiqueta del diagnóstico concreto. No es tanto. Es simplemente ver cómo se manifiesta esto y cómo repercute en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Mejor dicho, en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos un trastorno grave de conducta. Sin embargo, podemos tener también chavales vuestros, hijos vuestros, porque todos sois padres y madres, ¿no? ¿Cuántos sois padres y madres? Levantad la mano, por favor. Bueno, la mayoría. Bueno, todos no, pero casi. Entonces, podemos tener chavales que tengan dificultades de aprendizaje en las matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Y a mí me importa mucho, o me aporta mucho, que el origen de las dificultades en las matemáticas sea que tiene SAF. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Lo acabo de explicar esta mañana. ¿Qué han dicho? Memoria operativa, tiene memoria... la memoria operativa le falla la memoria remota, trastorno de la aprendizaje. Sí. No, tú me estás diciendo que le falla. No. Pero yo te estoy preguntando que si el origen, que si lo importante es de dónde viene. Pero al final lo están etiquetando igual porque te... Sí, que yo no estoy etiquetando. En el Séneca te ponen TDAH. Sí. ¿Por qué no ponen SAF? Espérate. Vamos ya ahora a eso. Vamos a ver. Es que está diciendo la compañera por aquí, está diciendo... Adiós. Me está diciendo la compañera que si en el Séneca se le pone TDAH, ¿por qué no le pone SAF? Está diciendo. Bueno, ahora vamos, espérate. Vamos a ver. Lo que estaba diciendo. Pero que el tema educativo estamos muy sensibles con Sí. Yo tengo una reunión el lunes, ¿sabes? ¿Con quién? Con la orientadora. Ah, vale. Que bueno, que me ha tocado a mí. Vale, está bien. Bien. Vale, no os preocupéis. Lo que decía, tenemos lo que nos importa realmente, resumiendo un poco esto, lo que nos importa realmente son cuáles son las necesidades que se manifiestan en el contexto educativo. Las necesidades que tienen que ver con los procesos de aprendizaje, las necesidades que tienen que ver con la conducta en el centro educativo, las necesidades que tienen que ver con todos los procesos cognitivos que pueden estar influenciando o influyendo en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Eso es lo que nos importa, realmente. Y ahora, vuelvo al Séneca, ¿vale? ¿Puedo tener a un niño con SAF en Séneca y en el Séneca puede aparecer que el niño tiene SAF? Venga, ¿qué voy a decir? Sí.
Sí se puede, claro que se puede, claro que se puede. ¿Qué pasa? Pues que Séneca tiene como diferentes maneras de censar, entre comillas, a un niño o una niña con necesidades educativas especiales. Cuando vuestro hijo o vuestra hija evidencia unas necesidades educativas especiales en el contexto educativo, esas necesidades pueden ser traducidas en síndromes específicos. O sea, nosotros podemos marcar síndromes específicos. Y el SAF está entre los síndromes específicos que se pueden marcar en Séneca. O sea, yo ahora mismo puedo decir que el niño tiene necesidades educativas especiales, que lo que yo veo a priori es un trastorno grave de conducta y que el síndrome específico que tiene es SAF. ¿Vale? Eso existe. ¿Vale? Lo digo porque cuando reunáis con la orientadora y eso, pues le digáis, oye, que me ha dicho este que sí, que existe, ¿vale? Bueno, tú se lo dices. Tú se lo dices. Tú dile que me ha dicho uno, de la consejería que sí. ¿Vale? Que existe. Entonces, ¿se puede censar? Sí, se puede censar. ¿Y para qué vale censar? ¿Sirve para algo censar? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sirve o que no sirve? Bien, pues no tengáis todas las esperanzas puestas en el censo, ¿eh? O sea, eso, por eso lo digo. No me vayamos a decir, no, es que quiero que esté censado. Ya está censado. Bien, ¿ahora qué? ¿Vale? Sí, ahí voy. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Claro. Claro. Pero si tu hija tiene necesidades educativas especiales, por ejemplo, y está censada como necesidades educativas especiales, a tu hija se le puede hacer una adaptación curricular significativa y esa adaptación curricular significativa permite que la alumna vaya evolucionando en función de sus capacidades, ¿vale? Por lo tanto, ¿sirve para algo? ¿Está censado? Sí. Si os estoy provocando. Venga, dime. Que sí. Dime, que tienes la mano levantada. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, ¿no? ¿Tú tenías? No se oye, sí, es que es verdad, ¿eh? Toma. Están diciendo que o micro o que no preguntéis. Hombre, sí. ¿O que ellos lo dicen porque lo dicen? Vamos a ver. Las necesidades educativas especiales son exclusivamente necesidades educativas especiales, ¿vale? Las necesidades educativas especiales son exclusivamente el alumnado que tiene, primero, trastornos graves en el desarrollo cuando son pequeñines. O sea, entre 0 y 6 años, solo entre 0 y 6 años, hay trastornos graves en el desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay al menos 2 desviaciones típicas en el desarrollo normal del niño, 2 desviaciones típicas con respecto al desarrollo que se espera para la media. Eso ya podrían ser necesidades educativas especiales. Lo siguiente serían discapacidades reconocidas, o sea, discapacidades que tengan un certificado de discapacidad y que se puedan etiquetar de alguna manera como, voy a decir un ejemplo, una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿vale? Otra categoría que sería necesidades educativas especiales, trastorno grave de conducta. Y la última sería el TDAH, es la última que tienen necesidades educativas especiales. Luego hay otra gama de necesidades, que son las necesidades específicas de apoyo educativo. Pero para hacer esas adaptaciones, por ejemplo, que decía ella antes, para hacer esas adaptaciones del currículum a nivel significativo, que sería, bueno, pues se puede utilizar el currículum de 2 años más atrás, por ejemplo, ¿vale? Pues para hacer eso tiene que ser necesariamente necesidades educativas especiales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a instancias de la familia, a instancias de la inspección educativa, a instancias del propio centro, a instancias de, bueno, pues de cualquiera que tenga relación con el niño en un determinado momento, se puede promover la elaboración de una de una evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica la hacen los equipos de orientación educativa en la educación primaria o los departamentos de orientación en la educación secundaria. Esa evaluación psicopedagógica concluye cuáles son las necesidades que presenta el niño o la niña. ¿Para qué sirve que ustedes tengan un diagnóstico clínico? Pues porque es una información complementaria. O sea, porque yo ya sé que este niño aquí es que no atiende al profesor, no se queda sentado y cuando alguien le salta, pues de repente reacciona de manera agresiva, por decir algo, ¿vale? Yo eso ya lo sé. Pero además tengo un diagnóstico clínico que dice que esto tiene un origen en un SAF. Bueno, pues ya está, tengo una información complementaria.
¿Cómo voy a censar yo al niño? Lo voy a censar como un trastorno grave de conducta en el caso de que lo sea, y el síndrome específico va a ser un SAF. Eso serían necesidades educativas especiales y a partir de ahí tendríamos una serie de medidas que se pueden poner en práctica con ese alumnado, que no voy a entrar en eso porque insisto en que le voy a robar el caso a Ana, ¿vale? Entonces, ¿el recorrido cuál es? Hemos dicho, ¿tenemos un sistema educativo inclusivo? Y yo he afirmado, no. Pero tomamos medidas para intentar que el sistema educativo sea cada vez más inclusivo. Punto 1. Punto 2. Dentro de un sistema educativo inclusivo tenemos determinados colectivos que requieren una atención educativa, no voy a decir diferente, sino una atención educativa que puede ser diferente en algún momento determinado y puede ser también complementaria en otros momentos, ¿vale? Punto 3. ¿Cómo llegamos a determinar quiénes son esos alumnos y alumnas que requieren esa intervención diferenciada? Pues lo llevamos a través de procedimientos de evaluación que se llevan a cabo por los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación. Ya hemos llegado hasta ahí. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos llegado hasta ahí. Hacemos la evaluación. Una vez que hemos hecho la evaluación, se determina cuáles son las necesidades del chaval y se hace una propuesta de atención educativa. Esa propuesta de atención educativa pasa por diferentes aspectos. Una, ¿qué medidas se pueden tomar con este alumno? Medidas curriculares, qué metodología puede ser adecuada con este alumnado, qué orientaciones le podemos dar al profesorado, qué orientaciones le podemos dar a la familia incluso, para ver cómo trabajar con este alumnado. Esa es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones se traduce en lo que se llama el dictamen de escolarización. Seguro que muchos de ustedes han firmado un dictamen de escolarización. El dictamen de escolarización en el que se determina cuál es la modalidad de escolarización del niño o la niña y se determinan cuáles son los recursos especializados que el alumno o la alumna va a necesitar. Las modalidades de escolarización: aula ordinaria, eso lo sabéis, creo, si no yo lo resumo. Aula ordinaria, que es el aula ordinaria, el grupo ordinario, ya está. El siguiente sería aula ordinaria o grupo ordinario con apoyo en periodos variables, que sería, usted está en aula ordinaria, esta es la inmensa mayoría de los chavales con necesidades educativas especiales, están así. Aula ordinaria, que es un grupo ordinario con determinados apoyos por parte del maestro o la maestra de pedagogía terapéutica, o del de audición y lenguaje, o de los que tengas en el centro, determinados apoyos que pueden ser fuera del aula o pueden ser dentro del aula. Esa es la modalidad B, que llamamos. Modalidad C, que sería aula específica, que sería un aula en un grupo muy reducido de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, pero en un centro ordinario. O sea, no es estoy en un grupo ordinario con 25 niños y salgo un rato, sino que estoy en un grupo ordinario con 5 o 6 alumnos con necesidades educativas especiales y de ahí, en la mayoría de las aulas específicas, se va en determinados momentos a aulas ordinarias, o sea, justo al contrario. Desde aulas específicas voy en determinados momentos a aulas ordinarias. Y la última de las modalidades sería el centro específico de educación especial. Porque os hagáis una idea, en Andalucía más del 90% del alumnado con necesidades educativas especiales está en centros ordinarios. Más del 90%. Hay menos del 10% del alumnado con necesidades educativas especiales está en centros específicos de educación especial. Fundamentalmente porque buscamos ese modelo inclusivo en el que siempre insisto que estamos en camino. Por lo tanto, escuela inclusiva, grupos con mayor riesgo, evaluamos a los grupos con mayor riesgo y vemos cuáles son las necesidades de ese alumnado, se hace un informe de evaluación psicopedagógica con medidas educativas, se hace un dictamen de escolarización con la modalidad de escolarización de este alumno o de esta alumna. Esto es básicamente lo que yo os iba a contar en esta primera parte. Básicamente. Ahora lo que hacemos es que, si os parece, Ana os ilustra con un caso concreto de cómo esto se desarrolla en la vida diaria de una orientadora y después, si tenemos tiempo, pues interactuamos un poco más y si no, pues estamos por aquí, por los pasillos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, pues no sé, se nos ocurrió preparando la sesión de hoy, esta hora y poco que tenemos, bueno, pues complementar un poco el modelo
el modelo y los recursos generales que tiene el modelo, con un caso real que viví yo hace unos años, como ahora contaré, como orientadora, y que, bueno, pues que a mí me ilustra para ir encontrando pistas de cómo ayudar en la práctica a este alumnado. Sabiendo que, como decía Manolo y como vosotros sabéis y yo misma sé, estamos en camino. Estamos en un camino de algo que hace unos años ni siquiera hablábamos prácticamente de ello, o no se hablaba de ello, no se conocía y estamos aprendiendo a conocer. Y, por tanto, muchas veces estamos dando a veces palos de ciego y eso hay que también reconocerlo. Entonces, creo que ya hay luz, hay pistas, y entonces yo voy a hablar de la luz y de las pistas que yo he ido encontrando y también a veces de las oscuridades que también me he ido encontrando. Para preparar esto he recordado un caso, le voy a llamar Juan, para mantener en todo momento su anonimato, que en su momento, como ya hace muchos años, era un alumno de segundo de educación primaria, adoptado en Rusia con 18 meses. Os voy a hablar qué mirada tenía yo, qué rol desempeñaba yo en esos momentos cuando atendía a este alumno. Yo soy orientadora, soy una orientadora rara porque tengo una formación previa que no suele ser propia de la orientación, que porque soy médico y psiquiatra. Aquí me he examinado más de una vez en el aula magna de este hospital, hice la residencia de psiquiatría en el Macarena. Entonces, pero bueno, pues mi vida dio un volantazo, hice psicología también y al final acabé estudiando, o sea, siendo orientadora. Al poco de llegar a educación, empezaron los equipos especializados y empezó el equipo especializado de trastorno grave de conducta. Entonces, alguien se enteró que había una psiquiatra rara que había dejado la psiquiatría y se había ido a orientación y que porque yo que tenía el perfil. Entonces, empecé como orientadora en el equipo especializado de trastorno grave de conducta, lo inauguramos en 3 provincias y una de ellas fue Sevilla y empezamos prácticamente de cero. Ya de eso hace 10 años, ¿no? O 11 años. Bueno, pues en este caso que voy a contar ahora, yo me asomé desde el rol de orientadora del equipo especializado en trastorno grave de conducta, ¿vale? Bueno, pues cuando conozco a Juan, como supongo que muchos de vuestros hijos e hijas, había sido diagnosticado de TDAH. Presentaba problemas de conducta importantes, a mí me llaman como equipo de trastorno grave de conducta. No obedecía, era muy persistente y desafiante cuando quería algo, no manejaba para nada el enfado. Cuando la profesora lo apercibía se enfadaba muchísimo, se descontrolaba, además ante determinadas tareas o situaciones escupía, tiraba las cosas, incluso se escapaba de clase y podía llegar en esos momentos de arrebato como a pegar, a tirar y demás. Tenía dificultades, estaba escolarizada en modalidad B, estaba en el aula ordinaria con periodo variable de integración y tenía ya dificultades tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo a la integración, en la que ya en los últimos meses pasaba la mayor parte de la jornada, porque ya como que no sabían manejarlo en el aula ordinaria y entonces ya pasaban mucho tiempo en el aula de apoyo a la integración. Pero en este aula la situación también se estaba haciendo muy sostenible. Había muchísimas conductas de escape. Yo recuerdo que el día que yo fui al centro pues se había escapado, se desnudaba, se había llenado de agua, en fin. La maestra, que era una maestra de pedagogía terapéutica que la atendía en el aula, era además una persona también con mucha formación, era logopeda, era psicóloga, y ella me dijo, es un caso claro de centro específico. También me dijo, creo que es una esquizofrenia no diagnosticada o un futuro psicópata. No hay retraso cognitivo, o ella no lo tenía claro, y hay momentos en que realiza bien las tareas, otros en que no, y otros en los que se niega. Lo consideran inteligente. Ellos pensaban que era inteligente y por ello tenían claro, habían llegado a la conclusión de que muchas de esas conductas eran intencionadas y fruto de una cierta maldad o de sobreprotección de los padres, de la familia que no lo educa adecuadamente. Entonces, esto he hecho un resumen del caso, tenía muchísima más información, pero creo que refleja un poco la mayoría de los casos que yo me encontraba con estas características. Sí puedo decir que Juan tenía y tiene unos padres volcados con él, dispuestos absolutamente a todo, desorientados
y en aquel momento agotados y con miedo. Saben o sabían y saben que su hijo necesita ayuda y aunque su relación con el colegio había sido buena, se había ido deteriorando, porque no encuentran comprensión ni el apoyo que su hijo necesita, ni por el profesorado generalista ni por el especialista. Eso es lo que yo me encontré, esta y otras muchas veces. En aquel momento estábamos hablando de un niño de segundo de primaria que ya está al final de la secundaria. No se hablaba de síndrome de alcoholismo fetal, no se hablaba. Aunque yo en mis notas tengo recogido que me llamaban la atención sus rasgos morfológicos. Como había estudiado medicina, aunque ya la había olvidado, pero recordaba el síndrome de alcoholismo fetal. Y entonces yo pensé, como en otros muchos casos, a lo mejor se trata de un síndrome de alcoholismo fetal. No obstante, porque además, ya sí que es verdad que dentro del equipo especializado, la mayoría de los niños de las demandas del equipo especializado no eran niños adoptados, pero un porcentaje significativo de adopciones sí que había, que a mí me llamaba la atención. En paralelo yo soy madre adoptiva, con lo cual encuentro que en mi vida profesional y en mi vida personal las dos cosas se van desarrollando como al mismo tiempo. Y entonces yo, por supuesto, tengo las antenas, lo siguiente puesto. Entonces, no se hablaba del síndrome de alcoholismo fetal y, por tanto, yo ahí no centro mi atención, pero sí tengo en las notas. También era un niño pequeñito todavía, segundo de primaria, y yo ahora que lo veo en secundaria tiene los rasgos muchísimos más marcados que entonces, muchísimos más. Pero es cierto que yo ni presté atención ni se me ocurrió investigar por ahí, esa es la realidad. Yo centré mi actuación, como siempre hacía, en ver qué podíamos hacer con Juan y cómo ayudarlo, a él y a su centro. Ahí ponía yo mi energía, y ahí ponía yo mi energía profesional, digamos, ¿no? Puedo decir ahora, varios años después, que este niño psicópata, esquizofrénico, delincuente, futuro, no ha sido para nada así, ¿eh? Todavía está en proceso. Tiene dificultades, está en secundaria con sus adaptaciones curriculares y sus medidas de atención a la diversidad. Han pasado 8 años y mucho trabajo y mucho esfuerzo por muchas personas han permitido, ya cuento un poco el final de la historia y ahora os digo las luces que yo creo que he encontrado, y esto ha permitido que Juan hoy siga, eso es, su escolarización, sigue en modalidad ordinaria, ha podido seguir en modalidad con muchos apoyos, y que en sus casas los padres vuelvan a tener una cierta tranquilidad, esperanza, a sonreír y a retomar muchas cosas de su vida que en esos años habían dejado prácticamente abandonadas. Y voy a desglosar ahora las claves que yo creo que pueden ayudar, aunque yo creo que esta mañana habéis hablado de espectro, yo no he podido estar, me hubiera encantado vivir la jornada entera, aunque posiblemente lo que a Juan le ha funcionado, a lo mejor en otros casos no funciona exactamente igual. Pero yo voy a hablar de claves generales porque fruto de la observación de muchos casos y que creo que pueden ser comunes. Aunque ya digo que después hay que mirar cada caso como siempre. Como siempre, no hay enfermedad sino enfermo. Se dicen, si hay aquí todavía algún médico o alguna médico, no hay enfermedad sino enfermo, pues lo mismo ocurre con el tema de las necesidades educativas especiales. O sea, hay que mirar a cada uno y a cada una. Pero hay pistas comunes, ¿vale? Pues me voy a meter por las pistas comunes. Lo primero, las cosas que yo voy a decir cuestan poco dinero para el bien de la administración. Después hay otras cosas que también voy a decir que también cuestan más dinero. Pero hay algunas que no cuestan nada de dinero o poco dinero. Para mí es algo fundamental la mirada. Saber lo que tengo delante. Saber lo que tengo delante y mirarlo de una manera determinada. Esa maestra, ese maestro, esa tutora, ese tutor, ese director, todas las personas que intervienen educativamente con ese alumno, en realidad, la gran mayoría de los profesionales quieren hacerlo bien. Lo que pasa es que tienen un mapa de interpretación de la realidad. Y si no hay nadie que le enseñe a interpretar la realidad de otra manera, pues van a seguir interpretando la realidad según el mapa que ellos tienen creado. Entonces, claro, un alumno o alumna cuyo, como decía Manuel, lo más manifiesto que tiene son problemas graves de conducta o problemas de conducta que además
como va a pasar muchos casos del espectro, no tienen rasgos morfológicos o no lo tienen muy marcado o es muy pequeño o muy pequeña, pues lo va a interpretar como un niño desafiante, que tiene poca vergüenza, que tal como mucho, que será un TDAH o un negativismo desafiante, ¿vale? Entonces, yo lo voy a interpretar como un niño, entre comillas, malo, ¿vale? Entonces, malo o con esa cierta maldad o como un loco, o como... Voy a tener mi mapa mental, el mapa mental instintivo que podemos tener ante una situación que además es una situación que en un centro educativo genera mucha tensión, porque hay que reconocer que el contexto educativo es un contexto donde hay un niño en interacción con otros niños y donde se producen unas dinámicas que yo no voy a contar porque las vivís vosotros como madre y madre todos los días. No es lo mismo que en un espacio más reducido, más privado, más... distinto, ¿no? Entonces, eso genera siempre una tensión añadida en el profesorado, que tiene la responsabilidad de un grupo y unas necesidades que cubrir de muchos tipos, sociales, curriculares, su programa, el inspector, tal y cual, ¿no? Entonces, todo eso está en un centro educativo y forma parte de la vida de un centro educativo. Eso, para mí, es importante porque cuando se interviene hay que saber dónde se interviene y cuáles son todos los factores que están haciendo que esa profesora o ese profesor o ese maestro o maestra tenga una respuesta determinada o una interpretación determinada de lo que ocurre. Entonces, para mí, el objetivo número 1 en la intervención es cambiar la mirada. Porque yo sé que si yo estoy trabajando con una alumna o un alumno y mi mirada es que es prácticamente un delincuente, un malhechor, un psicópata o lo que sea, pues voy a responder a esa mirada. Sabéis que además, eso no me lo invento yo. Sabéis que existe lo que se llama el efecto Pigmalión, que está más que estudiado en psicología, de Rosenthal y Jacobson, en donde sabemos que en el comportamiento de una persona en general, de un alumno, porque ese experimento está hecho, esa experiencia está hecha en el contexto educativo, influye mucho en las expectativas que yo tenga. Entonces, si yo estoy considerando que lo está haciendo queriendo, que está sobreprotegido, que todas estas cosas que he dicho antes, voy a responder y voy a reaccionar desde esa mirada. Esto, en realidad, no me lo inventé yo, sino que esto se lo escuché yo a un libro, que yo soy muy pesada con este libro, no me gusta nada el título, he visto por aquí alguna madre que conozco y ya se lo habré recomendado, pero es un libro que a mí me dio muchísima luz en su tiempo. No tiene nada que ver directamente con el SAF, pero sí tiene que ver con otras cosas que voy a decir después. Este se llama El niño insoportable, porque a mí en el especializado me llegaban fundamentalmente niños insoportables, entre comillas. En realidad es una mala traducción de un síndrome o digamos de la traducción inglesa de un niño colérico explosivo, un niño que no controla la frustración y tiene crisis conductuales, ¿no? Entonces, este libro a mí me dio mucha pista y el primer capítulo del libro, o el segundo, el primero más para centrar, lo que te viene a decir es que lo primero que hay que hacer con el contexto es cambiar la mirada, del niño malo al niño que tiene dificultades. Unas dificultades que pueden ser acompañadas de un síndrome visible, como puede ser cuando tenemos rasgos morfológicos manifiestos, o no. Y entonces estamos hablando de, encima, discapacidades invisibles, con lo cual por eso hay que reconducir el mapa del profesorado que interacciona con el niño, porque tiene dificultades invisibles, pero tiene dificultades. Ese es el punto 1, ¿vale? Cambiar la mirada. Cuando es más, yo decía, bueno, trastorno grave de conducta es un subtipo de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Estar dentro de las categorías de necesidades educativas especiales es importante, porque ya estoy reconociendo que hay necesidades educativas que hay que atender. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo tengo que identificar cuáles son esas necesidades en todas las áreas del desarrollo, a nivel cognitivo, a nivel del lenguaje, en habilidades sociales, en capacidades ejecutivas, memoria operativa, memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Tengo que ver cuáles son esas dificultades para poder ajustar la respuesta educativa a esas necesidades, para poder entrenarlas y para poder desarrollar los programas, tanto curriculares como específicos, necesarios para ayudar a esa persona, a ese niño o a esa niña a ir superando dichas dificultades. Dentro de que es verdad que bueno, pues que a veces hay una limitación. Cuando hay una limitación física, orgánica, las capacidades de evolución pueden estar limitadas. No sabemos nunca hasta cuándo, porque antes, en otras discapacidades, por ejemplo, el síndrome de Down, pues ya sabemos que se consiguen
ahora mismo evoluciones cognitivas y incluso escolares que antes eran impensables. No nos hemos quedado en como tengo la discapacidad de aquí no me puedo mover. Afortunadamente, incluso aunque haya discapacidad y aunque hay que pasar como padres por una fase de aceptación de que puede haber una limitación y esa limitación puede tener un carácter crónico, hay siempre un dinamismo y una capacidad de progreso que en cada caso no sabemos hacia dónde va a llegar y que nosotros lo que tenemos que crear son un entorno suficientemente estimulables, estructurados y ricos para que sin presiones hacia el niño o la niña se desarrolle lo más posible. No sé si me entendéis, ¿eh? O sea, que estamos hablando de que en ese cambio de mirada paso de pensar que es un niño malo, a un niño que tiene dificultades. Dificultades que ahora más o menos diré las que yo sobre todo me he encontrado y que por tanto son dificultades que son entrenables, que yo puedo pensar cómo ayudarlo a ir superándolas, aunque no sé hacia dónde va a llegar. Y aunque es verdad que lo físico, cuando hay una lesión orgánica por fruto de la exposición al alcohol intrauterina, igual que si hay una trisomía del 21 o que si hay otro tipo de discapacidades, eso es verdad que me va a marcar un poquito mucho las expectativas. Pero no me va tampoco a meter, a hundir en el campo de la miseria y decir, bueno, ya es que tiene esto y ya de aquí no vamos a salir porque esto ya es para toda la vida. Efectivamente, es para toda la vida, pero hay un dinamismo y una capacidad de progreso que hay que ir desarrollando. Y tengo que crear un entorno suficientemente rico y estimulable como para que la persona se vaya desarrollando. Esta, por tanto, para mí sería una de las primeras pistas. El cambio de la mirada. Las conductas de Juan, recojo yo aquí, esas dificultades invisibles, eran las siguientes. Y creo que os van a sonar porque a mí después y antes, las he visto en muchos niños y niñas. Fundamentalmente eran una gran inflexibilidad y un mal manejo de la frustración, dificultades de aprendizaje que no eran homogéneas, es decir, que no eran igual en todas las áreas, todavía estamos hablando de un niño pequeño. Las dificultades de aprendizaje muchas veces cuando son más pequeños se evidencian menos porque los contenidos curriculares y los contenidos de aprendizaje son más simples y se van haciendo más evidentes conforme van siendo mayores, ¿no? En aquel tiempo ya había dificultades de aprendizaje importantes, hipersensibilidad sensorial, se tapaban los oídos y tal, y lo recojo aquí porque yo eso lo observé en muchos niños y eso era desencadenante de muchas conductas que tú no te explicabas. Muy pocas habilidades sociales, muy poca capacidad de mentalización, de ponerse en el lugar del otro y de responder adecuadamente como hacemos de forma instintiva los humanos, en que respondemos en función de lo que el otro puede estar sintiendo, pensando, lo que más o menos casi un sinónimo de empatía, ¿no? Estas eran las 4 cosas que en este chico eran más evidentes en ese momento. Y que ya digo que cuando yo llegué las conductas eran consideradas muy graves y que el centro prácticamente había tirado la toalla y pensaba que era un niño de centro específico.